Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Amén, Jesús. Estamos estudiando el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas. Estamos ya tocando los últimos mensajes de esta epístola. Así es que en la reunión anterior hablamos de la meta de Dios. Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. La meta de Dios en cada uno de nosotros se ha de llevar a cabo. Él nos ha amado, Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. En Él encontramos riqueza, en Él encontramos gracia, en Él encontramos el refugio de nuestra salvación. Hemos hablado que el Señor nos habla en Romanos y nos habla en Gálatas acerca de la redención. Y cada uno de nosotros que ahora estamos en la vida de la iglesia, ahora nosotros estamos disfrutando de esa salvación tan grande, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la salvación, necesitamos nosotros conocer que hay diferentes aspectos de la salvación. La salvación que Dios tiene no solo tiene que ver con la redención. ¿Qué es la redención? Es comprar algo que se había perdido. Así que Dios en Cristo nos compra nuevamente para perdonar nuestros pecados y para limpiar nuestros pecados. Entonces nosotros somos como un vaso, mire, como un vaso. Les pongo de ejemplo este vasito que tengo acá. No sé por qué me sirven siempre cerveza, pero yo creo que es para que tenga más ánimo. No, no es cerveza, es té, para el gozo. Y en un tarro, mire, tengo que explicar esto porque los hermanos que nos ven en la transmisión, pues van a pensar otra cosa. Entonces, todo vaso, hermanos amados, fue hecho para un propósito, para una utilidad. Así que nosotros éramos esos vasos que Dios hizo. Y como vasos, el Señor nos tuvo que limpiar. Cada uno de nosotros, como estábamos lejos de Dios y sin esperanza, cuando dice la palabra que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Porque el Señor encerró a todo el mundo bajo el círculo del pecado. Ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, todos estamos encasillados en el pecado, porque Adán introdujo el pecado y el pecado introdujo a la muerte. Así que como todos venimos a Cristo llenos de maldad, llenos de pecado, necesitamos ser lavados. Y por eso lo primero que el Señor hace es comprarnos. Eso se llama redención, comprarnos. Ya estamos en sus manos. Ahora perdona nuestros pecados. Después nos limpia, ¿verdad? Tiene que ver con una pureza para que podamos ser útiles. Nos justifica. El Señor nos coloca el manto de justicia y después nos reconcilia con el Padre. Todo eso se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero el Señor, como no quedó Él en la cruz, ni tampoco quedó en la sepultura, el Señor resucitó y ascendió a los cielos para regresar como el Espíritu. Entonces se los voy a repetir porque esto no es muy fácil de digerir. Ayer hablábamos con una hermana que empezó a leer San Juan y ella me hacía una pregunta: hermano, mire lo que dice San Juan 14. ¿Será así? Digo, así es. Entonces,
hay cosas que ella pensaba que era algo nuevo. Lo que pasa, le digo, es que a usted se lo está revelando el Señor apenas. Pero bueno, Dios nos va revelando a cada uno en su tiempo. ¿Qué es lo que nos va revelando cuando Jesús está hablando con sus discípulos en San Juan 14? Él está hablando con ellos, se está despidiendo y él mismo les dice que, primero les dice que el Padre mora en él y el que está ahí es el Hijo. Y él les dice a ellos que ahora estoy con vosotros, dice, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, el cual está ahora con vosotros, pero estará en vosotros. Entonces, ahí ya encontramos nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu. Primero dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Y las palabras, las cosas, los milagros, todo lo que hago lo hace el Padre porque el Padre mora en mí. Y en otro momento Felipe le dice, muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces quiere decir que el Padre estaba en Cristo. Pero después Cristo les dice que es necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu que está con vosotros. Está el Padre en Cristo y está el Espíritu en Cristo. Porque les dice el Espíritu que está con vosotros, pero estará en vosotros. El Espíritu tenía que venir, pero primero tenía Cristo que ir a la cruz del Calvario en su ministerio terrenal. Entonces el Señor, la forma de venir a nosotros no es como el Padre, tampoco es como el Hijo, sino Él viene como el Espíritu. Porque como el Padre no lo podemos recibir, como el Hijo, Él cumplió un ministerio terrenal, pero nosotros recibimos el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. Y cuando usted hace una confesión de fe, recibimos el Espíritu de Cristo que entra a nuestro espíritu. Y entonces, ahí esto no es doctrina, esto no es teología, sino que esto es experiencia. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene la experiencia en su espíritu. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu. Eso se llama regeneración. Regeneración. Entonces, les repito, primero nos compran, después nos perdonan, después nos limpian, después nos justifican ante el Padre y nos reconcilian. Todo esto tiene que ver con una salvación judicial. Entonces, la segunda parte de nuestra salvación se llama salvación orgánica. Porque una vez ya se compró el vaso, ya se lavó el vaso, ya se desinfectó el vaso. Entonces, ya se reconcilió el vaso. Pero todavía no ha habido ningún efecto
dentro del vaso. Solo hay una reconciliación. Solo se ha justificado, solo se le ha perdonado, se ha desinfectado, se lavó el vaso, está listo para ser usado. Entonces, ahí es donde viene el Espíritu para ser introducido en nosotros. Porque si usted en su casa lea Romanos, Pablo en Romanos 9 dice que nosotros somos vasos. Dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me haces así? Y cuando leemos Jeremías, dice, Jeremías, rompe mi vida y hazla de nuevo, porque tú eres el alfarero, yo soy el vaso. Entonces, Dios nos ve como vasos. En Génesis, capítulo 1, el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Si usted, yo les doy tarea, ¿verdad? Porque no podemos leer todas las citas bíblicas, pero en Génesis 1, ahí nos habla de que el Señor en la recreación hizo todas las cosas según su especie. Las plantas, los árboles, todo según su especie. Los animales según su especie. Pero cuando hace al hombre lo hace según la especie de Dios. Entonces en Génesis encontramos la creación. Usted y yo somos creación de Dios. Creación de Dios. Pero como nos perdimos, esa creación se perdió, entonces Dios tuvo que hacer arreglos para que el Espíritu Santo viniera a estar dentro del hombre. Entonces, nosotros somos creación de Dios en Adán. En Adán somos creación, somos criaturas. Pero el Señor no quiere eso. Entonces, el Señor quiere hijos de Dios. En Génesis 1, Dios nos crea, pero en Cristo Dios nos engendra. Son cosas diferentes. ¿Cómo se hizo posible? La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa, dice Pedro, preciosa sangre, la sangre de Jesús que fue el precio que se pagó por nuestros pecados, esa sangre ahora a nosotros nos rescata de Satanás, esa sangre nos rescata del pecado, esa sangre nos rescata de las tinieblas, y no importa quién hayas sido tú, y no importa lo que hayas hecho antes de venir a Cristo, no importa lo grande o lo terrible que sea tu pecado, la sangre de Jesús tiene el poder para poder lavar tus pecados, para poder perdonar tus pecados. Se hizo un sacrificio en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre, porque se presentó una ofrenda perfecta. Se presentó la ofrenda del cuerpo de Cristo, un inocente, un justo, para comprar a los injustos, a los pecadores, a los ruines, a los viles, a los menospreciados, a los que no servían. Entonces Dios es experto en reciclar a la humanidad. Y no importa en qué religión hayas estado, con Mahoma, con Confucio, con Buda, no importan los mormones,
Aún de ahí Dios te rescata de esa oscuridad. Y la sangre de Cristo te traslada de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora somos hijos engendrados. Ya no solo somos hijos creados. Ahora Dios nos ha engendrado. Una nueva vida entró en nosotros. A eso se le llama filiación. Somos engendrados de Dios. La vida y la naturaleza de Dios entró a nosotros. Dos cosas que Adán no tuvo. Adán tuvo la imagen y la semejanza, pero no tuvo la vida y la naturaleza, cosas que usted y yo podemos disfrutar. La vida de Dios se impartió su vida en nosotros, se introdujo una nueva naturaleza en nosotros para ahora hacernos hijos de Dios. Entonces nosotros cuando leemos Romanos capítulo 3 y Gálatas 3, usted léalo, otra, más tarea les dejo, más deberes. Lea Gálatas 3 y Romanos 3 y hablan de lo mismo. Hablan de la redención. Entonces usted y yo hemos iniciado una carrera. Hemos iniciado la carrera de la redención. Y ahora usted y yo somos hijos de Dios. El propósito de Dios es producir muchos hijos. Porque ese es su deseo. Es su beneplácito. ¿Qué significa beneplácito? Algo que a Dios le hace feliz. A Dios le hace feliz poder engendrarte. A Dios le hace feliz poder darte su vida. A Dios le hace feliz introducir su naturaleza en nosotros. Y por eso ahora usted y yo somos hijos. No solamente somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Dios ahora es nuestro Padre. Por eso nuestro espíritu clama, Abba Padre, Abba Padre, porque entró el espíritu del Hijo, entró el espíritu de Cristo, y el espíritu de Cristo clama, Abba Padre. Y Cristo en resurrección, Él es el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y allá el Señor cuando resucita, les dice a sus discípulos, no me toquen, porque voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre por primera vez, en resurrección. Cuando Él resucita, nos da una identidad. Voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí hay una nueva identidad. Y por eso Jesús les dice, ve y dile a mis hermanos. Fíjense. Ve y dile a mis hermanos. Fíjese lo que Jesús está diciendo. Él se está colocando como nuestro hermano. Ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a su Dios. Somos ahora de la misma naturaleza y de la misma vida. Solo hubo un amén, pero espero que todos entendamos que tenemos una creación adámica
y una nueva creación en Cristo. Entonces el Señor, la intención del Señor es que seamos sus hijos, no solo su creación, sino sus hijos. Y entonces repetimos lo que Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y él mismo dijo: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito. ¿El qué? El único de su clase. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, el único de su clase. Dios lo envió al mundo. Y Él es el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, si el grano es sembrado, entonces se multiplica en muchos granos. Aquí estamos los muchos granos. Amén. Entonces, cuando uno habla cosas más profundas, luego se asustan. Los mismos cristianos se asustan. Porque si usted está entendiendo que Jesús es el grano original, Él tuvo que ser sepultado para producir más granos. Ahora, si usted siembra tomate, cosecha tomate, ¿verdad? Según la especie. Si Cristo se sembró, fue para multiplicarse. Ahora, Él tuvo que morir para multiplicarse. Y yo les digo a los hermanos, gracias a Dios cuando muere un cristiano. Gracias a Dios cuando muere un cristiano. Si usted está entendiendo que usted es el grano, entonces usted tiene que morir para que se multiplique. Y por eso en los velorios, cuando vamos a un velorio, en Ambato fuimos a un velorio y ahí murió una hermana en Cristo. El grano, muere el grano y se multiplicaron 30 granos ahí. 30 personas recibieron a Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ser esos granos para multiplicación? Ahora, Él es el unigénito, ¿cierto? Pero cuando Él resucita como el primogénito, el primero entre muchos hermanos. ¿Cuántos de acá ya entendimos que somos hijos de Dios? ¿Cuántos de acá ya entendimos que somos hermanos de Cristo? Que tenemos su vida y su naturaleza. Tenemos su vida y su naturaleza. Está allá afuera la Abu. Está buscando a la Abu. Entonces tenemos la vida y la naturaleza de Dios. Amén. Vida y naturaleza. Fíjese bien lo que vamos a decir ahora. Porque yo les tengo que servir lo que a mí me dieron. Entonces, si Dios Él es el cocinero. Yo soy el mesero nada más. Yo recibo el menú, recibo el platillo y yo vengo aquí, yo soy el mesero que les vengo a entregar la comida espiritual que Él me dio para ustedes. Entonces el Señor me dijo, mira, diles que ellos son mis hermanos.
Y que cuando yo estuve acá en la tierra, yo pude decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy el Hijo de Dios. Y ahora diles que a ellos son los hijos de Dios. Entonces, si usted ya entendió que usted es hijo de Dios y que tiene la vida de Dios, usted, Milton, conoció a sus padres. ¿Alguien de aquí conoció que no haya conocido a sus padres físicos? ¿Habrá alguien aquí? ¿Pedrito conoció a sus papás? ¿Alguien que no haya conocido a sus papás? Todos los conocimos. Usted no los conoció físicamente, solo a su mamá. Se había muerto el papá. No le enseñaron una foto. Bueno, yo quería ponerles ese ejemplo porque nosotros, casi la mayoría de los latinos, a muchos nos abandonaron los papás. Los botan allá cuando somos niños. Y pasan los años y uno le pregunta a la mamá, ¿y ese de la fotografía que está ahí, quién es? Y la mamá por lo regular dice, él es tu padre. Entonces usted ve que se parece a él, porque usted tiene la misma genética. Ahora, si lo aplicamos espiritualmente, nosotros estamos hablando en esta noche de que usted es hijo de Dios. No hay para qué darle tanta vuelta, dice. Esto está claro. Tenemos la misma genética espiritual, vida y naturaleza. Él nos engendró, nos dio un nuevo nacimiento. Y entonces, la intención de Dios es reproducirse en muchos hijos. Él era el único. Jesús era el único, el unigénito. Cuando Él resucita, Él es el primogénito, el primero entre muchos. Entonces, si Él individualmente logró expresar a Dios, ahora Él nos deja a nosotros, iglesia, esa función. Ahora usted decide, ¿quiere expresar a Adán, al hombre creado, o quiere expresar al hombre engendrado? Usted decide, usted decide. Y lo que hemos hablado de Gálatas, que Abraham estuvo en esa misma situación. Abraham tenía a Sara y tenía a Agar. Agar es la carne y Sara representa la nueva creación, la gracia. Entonces en Sara encontramos la gracia, encontramos a Cristo, la nueva creación. En Agar encontramos la carne y la esclavitud, encontramos a Adán. Dios no quiere que usted y yo sigamos en la antigua creación, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, nuevas.
Entonces Él quiere que usted y yo estemos en la nueva creación, porque esta nueva creación es eterna. En esta nueva creación, Dios nos concede su vida, Dios nos concede su naturaleza, Dios nos concede su palabra. La palabra bendita de Dios ahora está en la iglesia. Se la quitó a los judíos y nos la concede a nosotros. Nos concede sus promesas. Pablo lo entendió. Pablo era judío, hebreo. Y él mismo, cuando entendió la gracia de Dios, cuando entendió la nueva creación, renunció a la ley, renunció al judaísmo, renunció a la religión del judaísmo. Se dio cuenta que la ley solamente era un ayo que lo estaba conduciendo a Cristo. Pero él se dolía por sus hermanos. Él se dolía por Israel. Tan es así que él dijo, sea yo anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Él entendió la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque a él, Cristo mismo, tuvo que encontrarlo y tuvo que transformarlo. Y a él lo metieron al camino. Al igual que a usted y a mí, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. Dios nos ha llamado, hermanos amados, para vivir su vida. Hoy en día hay mucha palabra en la iglesia cristiana, pero no hay vida. No hay vida. Palabra, 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 palabra y nada de vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida, para que vivamos su vida. Su vida, la nueva creación. Amén, santos. Hay una meta, hay una meta. Ya Dios nos compró, ahora quiere conformarnos, quiere transformarnos a su imagen y a su semejanza. Entonces, la vida del Señor ya entró a nosotros, su naturaleza, pero ahora el Señor quiere llevar al hombre al origen, al origen. Y allá es donde usted y yo vamos a expresar a Dios. Amén, Jesús. Ahora no hemos colocado muchos versículos. Vamos a colocarles algunos. Para que miren, 2 Corintios 13:14. Primero veamos Juan 14:23. Les voy a dar solo 4 versículos y con esto terminamos. 4 versículos. Para que usted se vaya, hoy es viernes, para que usted se vaya bien cenado. Solo 4 versículos, Juan 14:23. Mire cómo el Señor habla ahí. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué? Claro que aquí hay muchas moradas, y más los que llegaron tarde, llegaron demorados. Pero cuando habla de la morada está hablando de una casa, amén.
Fíjese bien, yo le estoy hablando y le pongo los versículos ahí, porque antes yo les hablaba sin mostrarles los versículos y se me asustaban. Y se me siguen asustando aún mostrándoles los versículos. ¿A quién recibió usted? No, eso no dice. Fíjese, ¿a quién recibimos? ¿A quién recibimos? Recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y vendremos y haremos y estaremos y haremos un hogar en usted. Entonces, recibimos al Padre por el Hijo en el Espíritu. Viene el Espíritu con el Hijo y con el Padre. Y ahí está en nuestro espíritu. Ahora sí veamos 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ahí está el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Eso es experiencia, hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, otra cosa, antes de pasar al otro versículo. ¿Usted cómo conoce a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Dios es, sí, pero cuando estamos hablando del Dios triuno, ¿es que Padre, así lo conocemos. Y yo les presento los versículos. ¿Cómo lo conocemos? Padre, Hijo y Espíritu. De una vez para que se me asuste Margarita más. Se me queda viendo así asustada. Es que a nosotros nos han enseñado eso. Padre, Hijo y Espíritu. Y aquí nos están diciendo el Hijo, el Padre y el Espíritu. Nos colocan primero al Hijo, después al Padre y después al Espíritu. Hijo, Padre y Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. ¿Quiere ver otro versículo? Efesios 3:14. Efesios 3:14. Ahora miren, vamos a repetirlo. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. Ahí está el Padre y está el Hijo, ¿cierto? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su espíritu. Entonces nos presentan al Padre, al Espíritu, y aquí nos presentan a Cristo. Padre, Espíritu y Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos, para que seas llenos, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Usted recibió al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero el Señor, la intención de Él es que seamos llenos. Lo tienes en tu espíritu. Pero el Señor no quiere estar solo en tu espíritu. El Señor quiere estar en tu mente. Que pensemos como Él, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Y esa es la intención de Dios, que tu mente sea saturada de Dios. Que nuestra emoción sea controlada por Dios. Que nuestros sentimientos sean dirigidos por Dios. Y entonces ya no vamos a llorar por cualquier cosa. Ya no nos vamos a emocionar por cualquier cosa. Porque los cristianos se emocionan cuando ganan el partido. Y luego vienen falsos profetas. Y los cristianos quieren que les profeticen. Y yo te profetizo que te vas a casar con fulana de tal. Y nunca se casa. Y te profetizo que vas a tener un buen empleo. Y que vas a tener una nueva casa y que tú vas a viajar mucho, que vienen tantas cosas, porque no nos hemos saturado de la palabra de Dios. El Señor quiere que usted y yo acudamos a su palabra. Ahora tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios, no en lo que aquel hombre viene y me profetiza. Yo debo de confiar en lo que Dios dice. Todas las promesas de Dios son sí en el amén, en Cristo. Y ya todo está escrito. Por eso es importante que los cristianos nos llenemos de Dios, de Dios. Biblina, 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 en nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad. Eso se le llama ser santificado. A eso se le llama ser transformado. A eso se le llama ser conformado a la imagen de Él. Entonces, Romanos, ya lo último. Fíjese la experiencia de Pablo en Romanos 8:23. Romanos. Fíjese cómo la experiencia de Pablo.
dice, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Hay un espíritu en nuestro espíritu que está gimiendo. Sí, el Espíritu de Cristo entró a nosotros y está gimiendo. Y el Espíritu de Cristo está, ¿qué está esperando? La adopción. Porque lo único que fue salvo fue nuestro espíritu. Y por eso Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Entonces, ya les hablamos de que en tu espíritu está el Espíritu de Cristo. En el alma está la transformación. Cuando se logra eso, ya solo queda que este cuerpo que tanto cuidamos, con la alimentación, con los maquillajes, con, con las vitaminas, con el deporte. Y este cuerpo, hermano, es lo último. Tú le das más prioridad a tu cuerpo que a tu espíritu. Y tu cuerpo se va a ir al polvo. Porque del polvo fuiste tomado y al polvo has de volver. Y lo que vale la pena alimentar y cuidar es nuestro espíritu. Aquí en esta noche tú trajiste tu espíritu. Y espero que también hayas traído tu alma. Porque muchos traemos el cuerpo, pero el alma no está aquí. El alma está pensando en el hijo, en el trabajo, en la cena, en los problemas. Entonces, el alma muchas veces, tú traes el cuerpo, traes el espíritu, pero tu alma no está aquí. Entonces, esa es la lucha del cristiano, que todo vuestro ser, espíritu, alma y lo último es el cuerpo. Esto solo es el estuche, pero en este estuche ya hay dos personas. Está Cristo y estás tú. Y antes, cuando eras joven, el Señor le dijo a Pedro, cuando eras joven, eras comerciante, eras pescador, Pedrito, agarrabas tu barquita de madera y remabas e ibas a donde tú querías. Pero cuando venga otro, Cristo, Él te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieras. Tú viniste esta noche y no querías venir. Tú no querías venir. La verdad. Tú no querías venir. Pero ya te ciñó otro. Tú no querías cantar. En verdad. Examínate a ti mismo. Tú no querías cantar ni estar aquí sentado. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo nos está ciñendo. Y Él es el que nos trae. Él es el que nos redarguye. Gracias a Dios por el Espíritu. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos, no la hacemos.
No podemos ni buscar a Dios siquiera. No, si hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Pero lo que le tienes que decir a tu cuerpo es esto. Cuerpecito, estamos esperando la redención de este cuerpo. Y entonces el Señor, cuando redima nuestro cuerpo, será semejante al cuerpo suyo. Se los repito. Cuando el Señor redima este cuerpo, será semejante al, claro. Dice que le veremos tal y cual Él es. Cuando Cristo, vuestra vida. Vamos a repetir este versículo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta. Ah, ¿en dónde está la vida? ¿Y dónde está Cristo? ¿En dónde está Cristo? En nuestro espíritu. Pero ahí está, mire, está como en este cuartito, aquí le llaman armario, ¿cómo le llaman? Closet. Closet, en México le llamamos closet. Luego tenemos a Cristo encerrado en el closet. Sí lo tienes en tu espíritu, pero no lo tienes en tu alma ni en tu cuerpo. Cuando se logre Cristo salir y estar en tu mente, estar en nuestra voluntad, hermano, entonces vamos a llegar temprano a estas reuniones. Vamos a anhelar estar aquí y darle la prioridad al Señor, porque está en nuestra mente, está en nuestra alma. No, si cuando éramos enamorados, usted se bañaba y las hermanas se ponían a dieta y hasta faja se ponían para esperar al enamorado. Y le decía a usted, gordito, flaquito, te espero a las 7. Usted a las 6 estaba ahí. Porque estaba en nuestra mente, estaba en nuestra emoción. Cuando Cristo esté ocupando ese lugar, es el primer amor. Le damos la prioridad. ¿Cuántos ya entendieron que fuimos comprados? ¿Usted fue comprado? ¿A precio de? Usted fue comprado. Usted no es dueño de usted. ¿Quién te dijo que tú puedes hacer lo que quieras? ¿Quién te lo dijo? No te engañes. Muchos dicen, es que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. En México decimos, tranquilo, chato, ya fuiste comprado. Ahora le pertenecemos a otro. Éramos esclavos de Satanás. Ahora somos siervos de Jesucristo. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Pero eso se lo tienes que decir a tu cuerpo. Por eso dice, gemimos dentro de nosotros. Estoy esperando la redención del cuerpo.
Soy hijo de Dios en el Espíritu. Sigo la carrera para ser hijo de Dios en el alma. Y la meta de mi salvación es que el cuerpo alcance la redención. Entonces, cuando Él venga, le veremos dar y comer, porque seremos semejantes a Él. En gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Se nos acabó ya la pila, se nos acabó el tiempo. Pero mientras no se nos acabe el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Amén. Santo es su nombre, amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Vamos a orar. Amén, gloria a Dios. Darle gracias al Señor. Amén, Señor Jesús.